Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si eres nuevo por aquí, me presento, soy Lara, el Engicine, y hoy os traigo un vídeo especial. Ya falta muy poco para que empecemos a sentir cómo se acerca la temporada de premios, y por eso os traigo unos vídeos que van a profundizar un poquito en algunas categorías que son las más olvidadas de los grandes premios, para que cuando lleguen esos días entendáis un poco mejor cuál es el trabajo de estos oficios tan maravillosos que están dentro del cine. Y os voy a pedir que si os gusta me dejéis un bonito like y además si queréis más vídeos como estos con otras profesiones como por ejemplo el diseño de producción, pues dejádmelo en comentarios y seguiré haciendo estos pequeños vídeos explicándoos por encima algunas de las profesiones más interesantes del cine. Como habéis visto, hoy vamos a hablar de la dirección de fotografía y lo primero que hay que saber es ¿qué es la dirección de fotografía? Pero una definición sencilla y rápida es que el director o directora de fotografía se encarga de hacer realidad la visión del director o directora. Es una definición directa y al grano y evidentemente también tiene sus excepciones. No vamos a hablar de cada caso porque cada director de fotografía es todo un mundo. Pero sí que vamos a repasar un poco cuáles son las bases o las cosas que tienen en común todos estos profesionales. Como os he dicho en la definición, tiene la labor de hacer realidad esas imágenes que tiene en la cabeza el director, la directora o por lo menos aquella persona que ha tenido la idea de crear ese proyecto, de contar esa historia. Y por esto pasamos a una de las cosas más importantes dentro de esta profesión y es el trabajo con el director. Es habitual que el director y el director de fotografía tengan una buena relación profesional y se entiendan como artistas. Debido a esto se dan casos muchas veces en los que directores o directoras ya muy asentados suelen trabajar siempre con los mismos directores de fotografía. El más reconocible y el primer ejemplo que se le viene a todo el mundo a la cabeza es Christopher Nolan con su director de fotografía Hoytema, con el que lleva ya trabajando muchísimos años, pero podría poneros otros muchos ejemplos como por ejemplo Ari Aster con su director de fotografía Pogorzelski o incluso el caso de la directora Chloe Zhao, donde su director de fotografía Joshua James Richards es también su pareja en la vida real. O podemos hablar también de un director con una estética tan marcada como la de Wes Anderson, que se ha aficionado mucho a trabajar junto a Robert D. Yeoman. Cada director y directora tiene su propia personalidad y es muy natural que acaben eligiendo a un equipo que le entienda artísticamente. Además, por supuesto, de tener cierta conexión personal, porque no lo vamos a negar, es muchísimo trabajo y mucha responsabilidad el que tienen ambos para que la película llegue a buen puerto. Las herramientas de un director de fotografía, o como a veces veréis abreviado DP, son casi infinitas, empezando por la posibilidad de rodar en celuloide o en digital. Estamos ya muy acostumbrados a que todo se ruede en digital, pero también está esa opción. Hay directores a los que les gusta seguir teniendo esa sensación de rodaje clásico, mucho más artesanal y donde incluso la película tiene un factor importante a la hora de mostrar la imagen. Ese proceso químico del celuloide hace que algunas marcas de película den unos colores más vibrantes en ciertas paletas, como por ejemplo los colores cálidos. Un elemento también a considerar a la hora de ver el resultado que quiere tener el director en esa imagen. Y después del digital tendríamos por ejemplo la opción de rodar en IMAX, tal y como ha hecho Christopher Nolan por ejemplo en Oppenheimer, dándole unos cuantos quebraderos de cabeza a su director de fotografía Hoytema, que tuvo que buscarse la vida para crear una película en blanco y negro para IMAX que hasta el momento no existía. Además de contar con las dificultades y saber utilizar bien esas cámaras IMAX que son como armarios empotrados. Dentro de estas herramientas infinitas también podemos hablar del formato. El director puede que quiera una película en 4/3 o full frame, que sería el formato más clásico que existe, digamos el formato del cine mudo, o puede querer 16/9 o formato panorámico, dependerá mucho de la estética o el resultado que quiera conseguir con su película. Y llegaríamos de nuevo al formato IMAX, que es el más amplio, el que da más imagen. Al formato también hay que unirle otra herramienta muy importante, que es el de las lentes. Utilizar una lente diferente puede hacer que tu película
película cambie por completo. Y también el tipo de lente influye en la sensación que quieres transmitir con la imagen. Uno de los últimos ejemplos más exagerados que hemos visto en el cine y sobre todo de los más premiados ha sido, por ejemplo, el trabajo de Yorgos Lanthimos en La Favorita con el director de fotografía Robbie Ryan, donde los grandes angulares fueron muy protagonistas en la película y su uso tenía siempre una razón de ser, algo muy importante detrás de todas las elecciones que se hacen con este tipo de trabajos, donde lo ideal es que todas esas decisiones tengan un motivo, que aporten algo a la historia y que expresen con la película. Y por supuesto, la fotografía no sería nada sin la iluminación, sin el uso de la luz, algo de lo más fundamental. Evidentemente, el director de fotografía tendrá que trabajar con su equipo de iluminación para conseguir el efecto deseado, pero no siempre tiene que ser así. Puedo poneros el ejemplo de The Revenant, donde el director de fotografía Lubezki no quiso utilizar nada de iluminación artificial y se rodó únicamente con luz natural. Y evidentemente también es una decisión artística que influye mucho en el resultado. Un trabajo bastante más complejo y muy estresante por el hecho de que no tienes ningún tipo de control sobre la luz que vas a tener. No es de lo más recomendable, pero el resultado es espectacular. Antes os he dicho que cada director de fotografía es un mundo, evidentemente es así, pero suelen ser personas que tienen un marcado interés por el arte, sobre todo, en principio, la pintura y la fotografía. Y muchas de las reglas académicas que conocemos hoy en día que se aplican en el cine vienen heredadas de la pintura. Por lo tanto, es ideal tener cierto conocimiento en historia del arte, no necesariamente una licenciatura, pero sí un conocimiento muy vasto sobre el arte en general. Veréis muchas veces que en las películas se toma como referencia a pintores o a cuadros en concreto que han inspirado ese estilo visual, e incluso a veces las referencias son demasiado evidentes, como por ejemplo la película Melancolía, en la que los prerrafaelitas están por todas partes, pero en algunos casos se produce prácticamente la representación en acción real de algún famoso cuadro. No os quiero contar hasta qué punto llega eso cuando estamos delante de un biopic sobre un pintor famoso. Como digo, el cine ha tomado prestadas esas reglas de la pintura porque nos son bastante familiares y son prácticamente universales. Esas reglas que en pintura se llaman composición, en el cine podríamos resumirlo como el encuadre. Todas estas reglas académicas de las que hablamos también tienen sus excepciones. El discurso del rey, película de 2010 dirigida por Tom Hooper y que fue todo un éxito, pues dentro de esta película se rompen muchas de las reglas de las que estamos hablando. ¿Y por qué se hace? Pues básicamente porque, primero, su protagonista es un personaje que rompe muchas reglas sociales y esto se refleja también con esa ruptura de las reglas audiovisuales. Cuando estás viendo que el encuadre es erróneo, no es por casualidad ni porque el director de fotografía o el director no sepan lo que hace. Es todo lo contrario. Saben perfectamente que el encuadre está mal y quieren expresar algo con ello. El director de fotografía Danny Cohen lo sabía perfectamente. Uno de los ejemplos es no dejar aire hacia la mirada de un personaje y ponerle el corte del encuadre tal que aquí pegado a la cara, expresando mucho agobio y esa incomodidad. Y esto puede adaptarse a muchas otras excepciones a la regla. Os hago un resumen sencillo de cómo se trabaja normalmente, pero afortunadamente el cine es un arte y siempre va a haber excepciones a la regla y gente que se sale de todo eso y nos trae cosas nuevas. Se pueden hacer auténticas locuras mezclando todos esos elementos de los que os he hablado. Y uno de los últimos elementos de los que quiero hablar en este vídeo es la evolución, las nuevas tecnologías. Hay otro escenario al que los directores de fotografía se pueden adaptar y es la producción virtual. Trabajos como The Mandalorian, que después se han ido adaptando a muchas otras grandes producciones, obligan a hacer un trabajo muy diferente, ya que el director de fotografía tiene que trabajar con la luz que desprenden esas pantallas y evidentemente es un cambio al que adaptarse. Las nuevas tecnologías y el avance con las cámaras también ayuda a que se den casos como por ejemplo el de The Creator con Gareth Edwards, que pudo utilizar una cámara Sony muy compacta, especializada en trabajar con muy poca luz, lo que facilitó que Gareth Edwards pudiera rodar en entornos naturales sin tener que llevar detrás todo un equipo de iluminación artificial, lo que una vez más le da a tu película una imagen muy especial. Sin duda, la dirección de fotografía es uno de los oficios más exigentes y complejos. Tienes que estar al día en todas las tecnologías, a no ser que seas un director de fotografía
centrado en un único formato y que se especialice, por ejemplo, en rodar con celuloide o se especialice en rodar con IMAX. Ya os digo que para gustos los colores y hay todo tipo de directores como hay todo tipo de directores de fotografía. Eso es lo maravilloso. El director de fotografía se tiene que encargar de hablar con muchísima gente. Hay muchos departamentos dentro de una película que dependen de su trabajo y que va a definir muchísimo el trabajo de otros departamentos dentro de la película, como por ejemplo el vestuario o el mismo diseño de producción. Por eso incluso se puede dar el caso de que el mismo director sea el director de fotografía, como ocurre por ejemplo con Zack Snyder. Si el director tiene clarísimo cuál es la imagen, cuál es la visión de su película, puede que se sienta capaz de poder hacer también esa dirección de fotografía. El caso de Zack Snyder es bastante lógico porque es un director muy técnico que se ha dedicado a innovar en este sentido. De hecho, el efecto de varias cámaras de 300 lo inventó Zack Snyder con su equipo y es muy lógico que en ciertos proyectos él trabaje también como director de fotografía. Este ha sido un resumen muy sencillo y muy por encima de lo que representa la profesión de dirección de fotografía. Insisto en que hay muchas excepciones a la regla y cada director es un mundo. Si os ha gustado este vídeo y queréis saber más de otras profesiones dentro del cine de las que no se hable mucho, dejadme un like, dejadme un comentario y seguiré haciendo estos pequeños vídeos hablando sobre profesiones de lo más fascinantes. Os voy a recordar que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón, y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.